de Víctor Hugo. En 1815, Monseñor Myriel recibió el cargo de obispo de Digne y, aunque era un hombre de clase alta, demostró al pueblo su bondad y generosidad, donando dinero a los pobres y enfermos y permitiendo que su palacio fuese transformado en un hospital. Meses más tarde, llegó Jean Valjean a Digne, en busca de alojamiento tras haber estado 19 años en la cárcel, pero todo sitio en el que preguntaba lo rechazaba cuando mostraba su tarjeta de expresidiario, hasta que le tocó la puerta a Myriel, quien le permitió dormir y comer en su casa. Mientras Myriel dormía, Valjean robó sus cubiertos de plata y escapó de la casa. Cuando la policía lo detuvo por la mañana, Myriel les explicó que se trataba de un regalo y dejaron a Valjean ir. Pero antes de que se fuera, el obispo le dijo que debería usar lo que ganara de los cubiertos para convertirse en un buen hombre. Lleno de culpa, Valjean cambió su identidad y se hizo pasar por un hombre llamado Madeleine. Con los años, se convirtió en el dueño de una fábrica y después fue proclamado alcalde del pueblo Montreuil-sur-Mer. Por otro lado, Fantine, una mujer joven de París, es obligada a dejar la ciudad y encontrar trabajo en Montreuil después de que su pareja la abandonó dejándola embarazada de su hija Cosette. Después de que la niña naciera, la dejó a cargo de los Thénardier, quienes le demandaban sumas altas de dinero para mantener a la niña. Fantine trabajaba en la fábrica de Madeleine y fue despedida cuando se descubrió que escondía una hija. En consecuencia, trabajó de prostituta para poder pagarle a los Thénardier el mantenimiento de Cosette. El inspector de la policía, Javert, detuvo a Fantine después de haberse peleado con un hombre en la calle, pero Valjean le pidió dejarla libre al enterarse de las condiciones en las que quedó ella tras ser despedida de su fábrica. Javert le informó a Valjean que su verdadero nombre no es Madeleine y lo llevó a la prisión del pueblo, pero el expresidiario solicitó 3 días para localizar a Cosette. El inspector rechazó su solicitud y Fantine murió después de descubrir la identidad de Valjean y al no poder encontrar a su hija. Tras la muerte de Fantine, Valjean fue capturado de nuevo y llevado a prisión, donde se le sentenció a cadena perpetua. Esto tuvo graves consecuencias en la fábrica de Madeleine, pues con su desaparición la fábrica llegó a la quiebra. Mientras estuvo en prisión, Valjean fue asignado para trabajar en un barco, y un día por la mañana, uno de los marineros resbaló al subir el mástil de la nave y lo dejó colgando a una gran altura. Al verlo, Valjean corrió a salvarlo, pero después de conseguirlo, él mismo resbaló en el barco y cayó al océano. Al no encontrar su cuerpo, fue declarado muerto. Con tan solo 8 años, Cosette vivía una vida muy triste con los Thénardier. Una noche, mientras la niña intentaba regresar a la posada de los Thénardier cargando un cubo de agua muy pesado, un hombre con un abrigo amarillo apareció para ayudarla. El hombre era Valjean, y al descubrir que la niña era Cosette, la acompañó de regreso a la posada. Cuando se dio cuenta de las condiciones en las que vivía la niña, le compró la muñeca que había visto en una tienda y que tanto deseaba tener. Por la mañana, Valjean pidió permiso a los Thénardier de llevarse a Cosette con él. Madame Thénardier quería deshacerse de la niña y aceptó la oferta, mientras que su esposo le pidió 1.500 francos por ella. Pero Valjean le respondió con una carta de Fantine que indicaba que él debía entregar a Cosette al portador de esa carta, y así Valjean cumplió la promesa que le había hecho a la madre de la niña. Llevó a Cosette a París, donde la crió como su hija, pero fueron descubiertos en la ciudad por Javert y se vieron obligados a escapar. Valjean se encontró con Fauchelevent, quien lo reconoció como Madeleine. El hombre, agradecido con Valjean por haberle salvado la vida, le ofreció trabajo en el convento donde trabajaba y donde Cosette también podría quedarse. Valjean se hizo pasar por el hermano de Fauchelevent y se convirtió en un jardinero del convento, mientras que Cosette se apuntó a la escuela del convento como alumna y allí vivieron los siguientes años. A Monsieur Gillenormand le quedó poca fortuna tras la Revolución Francesa y las malas finanzas de su esposa. El anciano tuvo 2 esposas, quienes le dejaron 2 hijas. La herencia de la mayor es grande, ya que su madre era muy adinerada, mientras que la menor, aunque murió muy joven, le dejó a Gillenormand un nieto llamado Marius. El padre de Marius, Georges Pontmercy, era un coronel en el ejército de Napoleón y tenía prohibido por Gillenormand acercarse y relacionarse con su hijo. Después de que cumplió los 18 años, Marius fue informado por Gillenormand que su padre estaba enfermo y que debía ir a visitarlo. Sin embargo, Marius llegó unos minutos después de su muerte y entre sus pertenencias encontró una carta dirigida a él donde su padre le pedía buscar a un hombre llamado Thénardier. Marius regresó a París y descubrió que su padre viajaba a la ciudad para ver
Bueno, chicos, en esta oportunidad quise presentarles este video. No lo terminamos porque tenía interferencia, pero de todas maneras en la plataforma les voy a dejar el link para que observen el video completo. Como ustedes pudieron ver, el video se trata de una historia muy reconocida, muy famosa e importante entre el romanticismo francés. Es la obra literaria llamada Los Miserables, del autor Víctor Hugo. Esta obra, como pudimos observar en el video, está basada en la historia de un hombre que por causa de robar pan para mantener a su familia, llevaba a la cárcel. Inicialmente, él fue condenado a 5 años, pero como intentó fugarse en repetidas ocasiones, entonces pues la condena se le hizo mucho más larga. Cuando sale de la cárcel, tenía una boleta pues que lo calificaba como expresidiario, por lo tanto era rechazado donde quiera que él llegaba, hasta que llegó a un lugar donde había un obispo o un monseñor, y entonces ese hombre lo recibe, pero él, Jean Valdier, él roba. Cuando la policía lo coge, al siguiente día el sacerdote le hace creer a la policía que no se trata de un robo, sino que había sido un regalo. A raíz de esta acción, este hombre pues decide reivindicarse con la sociedad, convertirse en una persona buena, una persona de bien, y funda una empresa, pero él tiene un enemigo que lo persigue constantemente. También la historia está relacionada con una mujer que es madre soltera, tiene una hija en condiciones pues desfavorables, en condiciones de pobreza, por lo tanto ella tiene que trabajar como prostituta, su pelo es cortado, finalmente muere y la niña queda huérfana. Jean Valdier pues la adopta como su hija, y posterior a esto ella se enamora con un joven llamado Marius, y pues alrededor de todo de esos personajes se desarrolla la historia. Esa historia está basada en el contexto histórico en Francia, en tiempos de la Revolución Francesa y toda esta época pues de la Revolución Industrial que se llevó a cabo en Francia, así que vamos a encontrar allí revueltas, revoluciones, deseo pues de justicia por parte del proletariado, la acción de los jóvenes buscando también la justicia o rebelándose en contra de los gobiernos dictatoriales de esa época y muchas otras situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer algo muy práctico. Yo quiero, bueno, inicialmente voy a dejarles el video con el que inició la clase. Es un resumen de la obra Los Miserables. Posteriormente, pues, invitarles también a que puedan acercarse a la obra. Si no logran leerla toda, por lo menos que puedan leer algunos capítulos. Y también vamos a ver la película. Entonces, les invito para que descarguen la película. Vamos a ver la versión más reciente del 2012. Hay una versión mucho más antigua, pero vamos a ver la versión 2012. Y digamos, después de que ustedes vean la película, van a tratar de identificar los elementos del romanticismo presentes en la película. Las dos clases anteriores estuvimos hablando sobre realismo y romanticismo, inicialmente romanticismo, luego realismo. Entonces, en la película vamos a buscar elementos del romanticismo. ¿Qué situaciones hay allí que están relacionadas con el tema que vimos sobre el romanticismo? Recordemos que en el romanticismo se hace presente el yo personal, el deseo pues de libertad, la evasión de la realidad, temas como el amor, la muerte, todos esos son temas relacionados con el romanticismo. Y del realismo, aunque esa obra se ubica en el romanticismo, pues también en la película vamos a observar escenarios que ilustran el realismo, es decir, lo que estaba sucediendo en Francia en ese momento, toda la parte social
y política. La situación, el mismo nombre de la obra, pues nos deja ver también cómo era la situación para los menos favorecidos en ese entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar elementos del realismo y del romanticismo en esta obra, pues lo vamos a hacer a través de la película. Y luego ustedes, por medio de un video que no dure más de 10 minutos, ni menos de 5, ustedes van a explicar cuáles son esos elementos del realismo y del romanticismo que están presentes en esta obra literaria de Los Miserables. Entonces, básicamente es eso, es una actividad práctica de los temas que hemos visto anteriormente. Entonces, chicos, eso es todo por ahora. En plataforma les voy a dejar la explicación nuevamente de lo que hay que hacer y les voy a dejar también el link de la obra literaria y si me es posible también el link de la película. Si no logro dejarles el link, entonces ustedes van a tratar de descargar la película para que la puedan ver. Y estoy atenta a sus inquietudes con relación a este trabajo. Les voy a dar un poco más de tiempo del habitual para que alcancen a ver la película, a leer algo de la obra y también pues a realizar el video del que les estoy hablando. Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase.